La Zona Cero. Pues como ellos son celtas de vocación, voy a felicitarles el año. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, feliz año nuevo. Jesús Callejo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, feliz noche Halloween. Feliz año nuevo, Carlos Canales. Hola, feliz año nuevo. Aquí tienes... ¿Quién es? Preséntanos, Carlos. Nuestro fantasma, le acababan de oír nuestros oyentes cuando has empezado a hablar. La verdad es que le ha dado por presentarse. Sí. Y lo cierto es que ha sido una curiosa sorpresa. Es un fantasma, me habéis estado otra vez dando la bala. Se llama Requiario, más que nada porque es gallego. Claro. Le hemos decidido ponerle nombre de Rey Suevo porque hemos pensado que le venía muy a tono. Sí. Eso te parece un gremlin, ¿eh? Sí, bueno, así tiene decillo gremlin. Parece un fantasma, es curioso, pero es bajito y chiquitín. Bueno, ¿y pensáis que los espíritus, los fantasmas pueden estar cercanos a nuestros oyentes hoy? Pues eso es lo que pensaban las culturas que has citado, antiguas del occidente europeo. Que la noche de hoy, bueno, en concreto entre los celtas y en algunos otros pueblos indoeuropeos occidentales, como los ilirios, la noche del 31 de octubre era una noche muy especial, porque era la que repartía su año, que se dividía en solamente 2 estaciones. Y hoy era el año, bueno, la noche vieja realmente. Hoy empieza el año nuevo. Para ellos, claro, el cambio del año era muy importante, exactamente igual que todavía lo es, en cierto modo, en la exaltación festiva que se hace para nosotros. Porque es el momento de iniciar una nueva época, una nueva temporada, un cambio. Entonces, Jesús, nos encontramos en la noche de las calendas de invierno. Efectivamente. Recordemos, como estamos diciendo, que es el año nuevo para los celtas, y aquí es una mención obligada, ¿no?, a los celtas y sobre todo a la casta sacerdotal de los druidas, que son los que los mantenían un poco el fuego sagrado de todas sus tradiciones, de todas sus celebraciones pues más mágicas. Y, recordemos que 4 eran las principales y casi si me apuras 2 eran las más principales. Una cuando empezaba el año nuevo, que era el Samaín celta, cuando empezaba el 1 de noviembre. Hoy, exactamente, porque para ellos dividían su año en 2 temporadas claras, que era la estación de invierno, que empezaba, y por supuesto estaríamos en las calendas. Lo que pasa es que la calenda, sabes que es una palabra no muy apropiada en el ámbito celta, porque se utilizó más en el ámbito romano, pero bueno. Y después la otra parte, que era la temporada de verano, que era el 1 de mayo, también precedido de una noche mágica, que es la noche de Valpurgis, aunque ellos tampoco la llamaban así. Era el Beltaine, era una de las fiestas también más emblemáticas del mundo celta. Y eso empezaba pues la otra temporada clásica, que era, pues eso se puede decir también, serían casi las calendas estivales, ¿no? Y como veréis, cuando hablamos de estas 4 celebraciones, y estas 2 en concreto, no coincide con lo que normalmente uno pensaría que debería coincidir, que es con los solsticios y los equinoccios. Y no coinciden, porque esto ya lo dijo además uno de los mejores estudiosos del mundo celta, que es Jan Markale, que ha escrito muchísimas obras, además tuvo un ciclo artúrico, ¿no?, donde recoge pues puntualmente cada leyenda que se les atribuye a los celtas. Bueno, pues él dice que los equinoccios y los solsticios son fiestas un poco anodinas para el mundo celta, y eso se ha comprobado en el calendario de Coligny, es el calendario que nos ha servido de referencia para saber cuándo eran sus celebraciones, porque los celtas, por norma general, siempre celebraban 40 días después del solsticio de los equinoccios sus fiestas más principales. Por lo tanto, aquella gente que se empeña en hacer actos druídicos en los solsticios y los equinoccios, pues está un poco despistado desde el punto de vista histórico. Aclara lo de la noche de Valpurgis en 10 segundos, porque hay muchos enterados que dicen que la noche de Valpurgis es el 1 de abril. No, que va. Es el último día de abril y el 1 de mayo. O sea, eso es. Esa es la noche de Valpurgis, la noche de las brujas. Lo que pasa es que es una tradición más germánica. O sea, ni siquiera tampoco ya sería celta. Estamos hablando de una celebración germánica, la noche de las brujas, pero que tiene una simbología muy similar. Son de esas fechas sagradas, es uno de las celebraciones más importantes desde el punto de vista de los aquelarres. Ahora, una de las más tradiciones más modernistas y más de la nueva era, que es la Wicca, que es la nueva brujería, pues se encarga de recalcar un poco a todos sus seguidores que las noches por excelencia donde hay que celebrar estos grandes aquelarres pues son, como no, una es la noche de San Juan, otra sería esta noche precisamente, y otra sería la noche de Valpurgis. Pero es una tradición que también poco a poco nos está influyendo, ¿no?, en nuestra cultura, pero que España, por ejemplo, no tiene nada que ver con la noche de Valpurgis, es una, con más influencia de leyendas que otra cosa, pero para el mundo celta no lo llamaban la noche de Valpurgis, era el Beltaine, que lo celebraban igual que lo estarían celebrando si ahora tuviéramos una máquina del tiempo y nos remontáramos a la época de los celtas, lo celebrarían igual, es decir, celebrando sus ritos y sus conmemoraciones a los difuntos, encendiendo hogueras. Aquí estoy leyendo este libro que recomienda a todo el mundo, Fecha Sagrada, de un tal Jesús Callejo.
O Calleja, no, Callejo. Fecha sagrada de Jesús Callejo. Más bien fiesta sagrada, ¿no? Fiesta sagrada. Quería añadir una cosa a lo que ha dicho Jesús, y es que, sobre todo porque va a salir el tema seguro, que es lo de la extensión de estas fiestas a la cultura española. Sí. Y a las culturas en general occidentales del sur de Europa. O sea que estamos en el siglo de las... Claro, Walpurgis efectivamente es una fiesta germánica, no es una fiesta céltica pura. Lo que ocurre que la forma en la que se está percibiendo la cultura occidental de finales del siglo XX y pronto ya del siglo XXI, las fiestas de la tradición céltica no son puramente célticas, sino que son de naciones que son claramente germánicas, porque básicamente nos viene de Estados Unidos y de Inglaterra, por lo tanto, que absorbieron, porque al fin y al cabo conviven con pueblos que sí que tienen una fortísima raigambre céltica, pues como irlandeses, galeses o escoceses. Mira el caso de los escandinavos con las runas, ¿no? Claro, exacto. Sí, por ejemplo, con las runas se genera una cosa muy divertida, hasta el extremo de que, por ejemplo, yo he llegado a oír que runa es prácticamente todo alfabeto que no es conocido, cuando en realidad la runa era simplemente un alfabeto que se apareció en el centro y norte de Europa en una época muy concreta y por otro lado bastante reciente. Y con unos símbolos muy concretos. Claro, una especie, un alfabeto muy claro, inspirado en el latino y en el griego, pero bueno, pero muy reciente además. Entonces, el caso de Walpurgis es curiosísimo, porque la noche de Walpurgis ha ido imponiéndose dentro de las propias tradiciones célticas del occidente de las Islas Británicas, pese a que se trata de una fiesta claramente extranjera para ellos. Es una fiesta sajona, es una fiesta germana, es una fiesta del continente, no es de las islas. Pero porque originariamente también con la fiesta, claro, entonces, pero ha suprimido totalmente el Beltane. Claro. Es decir, de hecho, la mitología y la ideología que rodea la fiesta del final de la primavera, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, es mucho más germánica que céltica. Pero esta es la fuerza que ha tenido a lo largo de los años 70, 80 y 90 el mundo céltico, sobre todo porque se ha vinculado muy bien a la New Age, a la nueva era, que ha conseguido absorber incluso fiestas que eran claramente no célticas, sino germánicas. Entonces, Carlos, también esto del mestizaje funciona con las fiestas, ¿no? Las fiestas son puro mestizaje. Las fiestas no son más que acumulación de costumbres y tradiciones. Cuando digamos en el futuro, porque lo diremos seguro, que los romanos eligieron, los romanos cristianos, el Día del Sol Invicto como fecha en la natividad de Jesús, cuando todo el mundo sabe que no nació el 25 de diciembre, pues veremos hasta qué punto la tendencia general de la absorción de las fiestas locales. Bueno, pero eso toca, Carlos, Navidad ya sea con... Claro, porque en el caso español, en este caso en concreto, sí, el gran problema es que las tradiciones célticas, que las hubo, aunque no hubo colegio druídico en España, o al menos no se conoce como tal, o con la fuerza que hubo al menos en las Islas Británicas y en la Galia, lo que sí que es verdad es que las tradiciones existían. Pero no hay que olvidar que España era un punto de contacto, no solo con otras culturas mediterráneas, griegos por ejemplo, o luego romanos y cartagineses, sino también con pueblos que no eran de raigambre indoeuropea y cuyas fiestas, desgraciadamente, desconocemos prácticamente en su totalidad. Vamos a contar para nuestros oyentes, querido Jesús, cómo pudo ser una de esas noches de Halloween o una de esas noches de los celtas, ese año nuevo. Intenta transmitir con palabras cómo fue esa noche. Ya estamos en ese poblado de irreductibles galos, por ejemplo. Por ejemplo. Y a ver, sí. ¿Qué hace el druida? Pues bueno, vamos a remontarnos con la imaginación allí, sí, porque cronológicamente habría que hablar del Samaín antes que de Halloween. Sí. Aunque es una derivación, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que estamos allí, estamos ahora en una de estas celebraciones y es de noche ya, porque es cuando empieza a celebrarse y a tener la verdadera esencia y por lo menos un concepto intelectual que es importante tener en mente antes de describir algunos de los rituales que hacían. El concepto intelectual es que para los celtas esta fecha, el Samaín, que estaba dedicada al dios Cernunnos, uno de los muchos dioses cornudos, uno de los dioses fertilizadores de la tierra y que tenía pues un papel genesiaco dentro de sus mitos, de sus ritos, bueno, pues ellos consideraban que esta fecha era una fecha mágica porque se abrían unas puertas dimensionales en el que el contacto con el mundo de los muertos, el mundo de los vivos era real, era como más notorio. Y... O sea, que casi se podían tocar. Se podía tocar, incluso pasar al mundo de los muertos. Por eso es importante tener esto en mente, porque muchos rituales estaban condicionados a esta creencia que ellos tenían. Pensaban que era una fecha mágica en la que los dos mundos se podían unir por hilos invisibles y la presencia de sus difuntos estaba viva. Ellos los podían no tocar ni ver, evidentemente, pero sí los podían sentir. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues eran celebraciones comunitarias donde los hombres y las mujeres tenían una participación activa, no estaban relegadas las mujeres en absoluto. Eran días previos y sobre todo en el mismo día de Samaín donde se sacrificaban muchos animales y se sacrificaban animales por una cuestión también práctica. Era para proveerse de carne durante el invierno, porque recordemos que estamos empezando el año nuevo para los celtas.
porque aunque ellos mantenían una retórica más o menos con sus dioses, era una retórica, no pasaba de ahí. En tanto que la íntima unión de los celtas con la naturaleza, a ellos les hay un tributo a la luz. Y para ellos el ponerse en contacto con los vivos, vamos, en este caso los vivos con los muertos, era también un homenaje hacia ese mundo de tinieblas, y para que el mundo de tinieblas, por lo menos durante las horas que duraba el Samaín, no fuera tal, se encendían las hogueras y se saltaban, fíjate. Los druidas, y aquí es importante el papel que hacían los druidas, la casta sacerdotal de los celtas, podían comer carne de cerdo y beber vino en abundancia solo en esta fecha, porque el resto del año lo tenían no prohibido, pero sí desaconsejable por sus hábitos, ¿no? Por su condición de chamanes casi, de jefes espirituales. Y los druidas recogían durante esa noche las bayas del muérdago. Sabes que el muérdago es uno de esos frutos casi, ya no digo prohibidos, pero que tenían una especial resonancia mágica en todas sus elaboraciones mágicas. Ya no digo el caldero, ¿no? De las tiras de Asteris y Obelis, sí. Pero sí que el muérdago siempre ha tenido una consideración muy importante, y sobre todo, fíjate, desde el punto de vista botánico, porque estamos hablando de un producto que crece de una forma arbitraria tanto en robles como en encinas, pero sin ser el producto del roble de la encina. Es como un parásito. Entonces lo tenían que recoger con un ritual muy concreto. Plinio lo describe, sabes que Plinio escribió pues una obra fenomenal donde describe pues todas las prácticas de su época, de las que él pudo ver y de las que él pudo contar, y cuenta una de las muchas cosas que dice Plinio, es cómo hacían estos rituales, ¿no?, tan ecológicos los druidas, que era subirse o bien al roble o bien a la encina con una hoz de oro, siempre con una hoz de oro. Es curioso que el material tiene que ser oro, que era un material puro, que era un material que ellos consideraban no contaminado, y tenían que ir recogiendo valla por valla, ¿no?, y depositándola pues en un pequeño calderito que van llevando, y recitando una serie de mantras o de oraciones que no nos han llegado, pero que está claro que tenían mucho que ver con invocando a los dioses de la naturaleza. Y eso es lo que luego iba a servir para hacer sus pócimas, para hacer sus cocciones, que luego tendrían una virtud terapéutica indudable para todo el pueblo. Y los celtas, no lo olvidemos también, en esas noches donde se celebraba, donde se cantaba, donde se comía y donde se bebía, amontonaban calaveras, las calaveras de sus muertos, de sus antepasados, y las pintaban los cráneos. Y esos amontonamientos es lo que después en algunas culturas como la galaica ha dado lugar a los milladoiros. Es el amontonamiento de piedras con un claro motivo ritual, que es ir amontonando piedras, solicitando además un deseo a medida que tú ibas depositando también una piedra. Bueno, pues el ritual, el origen, estaría en estos amontamientos de calaveras del Samaín celta. Esa era la noche del Año Nuevo celta. Y luego llegamos a Halloween. Claro, Halloween, y fijaros, y volvemos de nuevo a la aculturación, Halloween en la forma que la conocemos ahora el nombre, ni siquiera es celta. Halloween es una palabra que deriva del sajón antiguo, el All Hallow Even, es decir, el suceso que afectaba de cierto modo a toda la comunidad. Porque, y esto sí es importante, la forma que ha quedado reflejada, que bueno, yo creo que todos los oyentes la saben, pero si no la repetimos brevemente, ahora es unos niños simplemente recoger en las casas pidiendo unas golosinas o algún tipo de prebenda, y si no se les entrega, a cambio lo que hacen es que amenazan con costar una pesada broma al que no cumple su deseo, y previamente van vestidos de brujas, fantasmas y espíritus. ¿Trato o truco? Exacto, sí, es el cambio americano. Pero sin embargo, originariamente no era así. Era una fiesta comunal, era una fiesta comunitaria, en la cual toda la aldea, teníamos a la aldea, seguimos con la misma aldea gala, va a entrar ahora en el periodo invernal, acaba de terminar las cosechas, que han acabado al final del otoño, han recogido las cosechas, y en las zonas muy nórdicas están empezando a recoger el ganado, los que viven en alta montaña o que viven en zonas aisladas. En aquel entonces, de nuevo, entran en una comunicación con los antepasados y con los muertos, y para ello lo que hacían es reunirse en torno a las hogueras. Las hogueras se iban a hacer en círculos a lo largo de todo el pueblo, porque durante las horas que dura la noche, el tránsito de su verano a su invierno, que carecían de primavera o de otoño en el concepto que entendemos nosotros, todo el mundo sabía que podía estar en contacto con sus antepasados, porque los dos cosmos, los dos mundos, se iban a unir. Esto a los romanos les llamó mucho la atención entre las prácticas de los cultos druídicos, porque aunque ellos mantenían una retórica más o menos con sus dioses, era una retórica, no pasaba de ahí. En tanto que la íntima unión de los celtas con la naturaleza,
A ellos les sorprendió, la famosa historia de los romanos talando árboles como arma de guerra contra los helvecios porque no podían soportar el dolor que les causaba la muerte de los vegetales. Dice ya todo sobre qué capacidad tenían de integración con la naturaleza. Por eso los pueblos se aislaban en aquel momento de todo el entorno que les rodeaban, porque en aquel momento, durante las horas que duraba el Halloween, el All Hallow Even, es decir, durante ese periodo no se podía salir en teoría de la comunidad, porque la comunidad en aquel momento entraba en comunicación no con otras comunidades vecinas, sino con sus antepasados, es decir, con su propia comunidad, los que habían vivido y de los que ellos descendían. Es curioso que Jesús ha citado la costumbre de utilizar las calaveras de los antepasados como símbolo de adorno y símbolo de... Bueno, era incluso bonito, porque las tribus celtas tenían dos tipos de calaveras. Las suyas, es decir, la de la gente de la que ellos procedían, que formaba parte de la decoración interior, era por decir de una manera ornamental, y las calaveras de los que habían cazado y habían arrancado la cabeza, que formaban parte de la decoración exterior, es decir, era un aviso a forasteros. Entonces, el concepto era totalmente distinto. Eso quería decir cómo se podía valorar un objeto que al mismo tiempo era atrayente y repulsivo. Es una cosa que tiene alguna similitud, que no tenga nada que ver con el culto azteca, en el sentido de que se cuidaba algo que al mismo tiempo atraía y al mismo tiempo repelía. Sí, es curioso lo que has comentado, Carlos, es absolutamente cierto. En la campaña de las Galias tenemos un suceso que podemos contar en la batalla de Abarico, ¿no?, antes de Alesia. Sí, talaron 10 kilómetros cuadrados de árboles y no pudieron soportar el dolor que les causaba. Exacto. No entendían cómo alguien podía ser tan cruel que no mataba personas, sino que cortaba árboles. Los galos les llamaban bárbaros a los... Sí, no lo soportaron. Sí. Les llegó, hubo gente druidas que iban a tener ataques nerviosos porque no entendían cómo alguien podía hacer semejante salvajada. Efectivamente, porque tenían un culto muy respetuoso de la naturaleza, porque la consideraban como un ser vivo. Eso yo creo que es el legado más importante que nos han transmitido los celtas, porque, claro, posiblemente muchos oyentes piensen que los celtas eran un pueblo muy romántico, muy vinculado con... Eran brutales. Y es verdad, que tenían un concepto muy holístico, si quieres, de la naturaleza y del mundo, pero era un pueblo bárbaro, era un pueblo que no se cortaba un pelo a la hora de matar y de invadir, ¿no?, al resto de los vecinos. Sí. Por lo tanto, no olvidemos eso. No estamos hablando de pueblos que tenían esa afición desmesurada a las artes, a la música, a los bates. Muchos de los antiguos poetas proceden precisamente de ese mundo celta. Los bardos. Y cantores. Pero claro, esa es la parte que siempre queremos transmitir. Lógicamente estamos hablando de las fiestas sagradas, pero la parte bestial que tenían los celtas y cualquier otro pueblo, cuando nos habla antes la pregunta, ¿no?, que hacía Luján, de qué cultura es la que es más preferida, pues desde luego las tres son igualmente aceptables, pero las tres son igualmente rechazables, porque a lo largo de su época han tenido muchas sombras y muchas luces, ¿no? Sí, pero la celta, Jesús, convendrás conmigo que ejerce fascinación sobre muchos. Claro, ¿sabes qué fascinación ejerce? La del derrotado, la del vencido, la del que perdió. Claro. Sí, incluso los propios romanos, la estatua de Pérgamo, del Gálata, del galo moribundo, es decir, representa todo, es decir, son los que perdieron. Realmente, la verdad es que... En el occidente se ha estrangulado en Roma, ¿no? Sí, en el occidente se llegó a una rápida fusión. Sí. Bueno, hay una razón. Los celtas hablaban un idioma relativamente semejante al latín. Los romanos consideraban a los celtas como una especie de parientes salvajes del bosque, primitivos, pero no los veían especialmente diferentes. Y la verdad es que la absorción de donde se hablaba un idioma céltico es donde mejor llegó el latín. Decía César de ellos, dice, son demasiado ambiciosos por todo lo nuevo. Pero además dos de las posibles atracciones que tiene el mundo celta hacia nosotros, una es, ya lo hemos dicho, ese poder, esa fascinación que tenían hacia la naturaleza, y que ahora de alguna forma lo estamos sintiendo precisamente por las barbaridades, ¿no?, que ha hecho toda nuestra cultura, este primer mundo, llamamos, hacia la naturaleza. Que la España de la época sería irreconocible, claro, un mundo de bosques. Y ahí viene un poco también ese carácter romántico hacia los celtas, que sabíamos que sus templos sagrados estaban en plena naturaleza. Pero la otra es porque muchas de nuestras fiestas, de nuestras celebraciones sagradas, están directamente imbricadas en sus celebraciones, y esta, en concreto, la Noche de Difuntos, es una de ellas, porque tú lo decías, ese mestizaje, y ahí tenemos la prueba definitiva de por qué después la Iglesia se empeñó en poner la Noche de Todos los Santos en una celebración que ya de antaño se sabía que era una fiesta pagana. Bueno, pero señores, nuestros oyentes, muchos de ellos quieren que les contemos lo de la calabaza. La calabaza. Vamos a decirles que hubo un tiempo en el que un irlandés muy maluto, pues andó en tratos con el diablo. Porque claro, dijo, no quiero que compres ni que te apropies de mi alma, así que yo haré todo el mal posible en la tierra para evitar ir al infierno. Y ese es el arranque de la historia, ¿no? Sí, pero lo cierto es que usaba un nabo, como tú has dicho al principio, en una calabaza. Usaba un nabo porque la verdad es que era lo que tenía más a mano. Sí. El mito de la calabaza es norteamericano. Es
no es europeo. Nace en Estados Unidos porque integra de una manera muy bonita los elementos de la naturaleza y los elementos vegetales con la luz, el fuego, porque es una fiesta el fuego, como ha dicho antes Jesús. Entonces, sabrán y conocerán todos los oyentes que las velas se encienden en el interior de las calabazas vacías, a las que se le dan ojos y caras para que tengan forma de monstruo. El porqué del uso de la calabaza es porque los primeros colonos angloceltas que llegan a la costa oriental, de lo que hoy son los Estados Unidos, pues se sorprenden mucho de las gigantescas calabazas que encuentran, y la verdad es que las incorporan al folclore local porque son portadoras de velas mucho mejores que lo que pueda ser un nabo, por grande que sea. Los nabos se los habían copiado los romanos. Claro, aparte de todo, para los irlandeses que llevaban muertos de hambre, los pobres allí, que cuando vieron aquello... Y nada más juego una calabaza que un nabo. Además las calabazas para aportar luces. Han quedado muy bien, pero y luego, aparte de eso, no hay que olvidar que el tributo que se exige por parte de los niños en Estados Unidos es gastronómico, porque ellos exigen chucherías golosinas, fundamentalmente. Bueno, el tema es dinero. El mundo material es el mundo material. Y si no, te tiran huevos. Sí. Bueno, contemos de buena parte de esta leyenda, pues la verdad es que ha inspirado muchísimas películas terribles, terroríficas, la noche de Halloween, las cosas que pasan en Halloween. Que Carpenter. Claro. Aquel irlandés maluto, después de haber cometido muchas tropelías por el mundo, pues claro, como a todos le llegó la hora de la muerte. En el cielo no le acogieron, claro, porque no, ¿cómo van a acoger un ser tan maligno? Y el infierno, como el diablo había prometido, pues cumplió su pacto y no le dio paso al infierno. En cambio, lo único que le pudo dar, bueno, como agradecimiento por tanto mal que había cometido en la tierra, es entregarle un trozo de carbón, de carbón incandescente, que le acopló a ese nabo, y desde entonces, aquí viene el miedo, desde entonces dice la leyenda que ese irlandés anda por el mundo buscando un sitio para mejor acomodo. Y allá donde caiga, pues imagino lo que puede ocurrir. Soltará el nabo, cogerá el carbón y lo hará tragar. Ese irlandés anda por el mundo, como la Santa Compañía, Jesús. Y sí, mira, antes de la Santa Compañía, una pequeña puntualización en lo de Halloween, porque fíjate que a raíz de esa leyenda, que es importante que todos los oyentes sepan que toda la noche de Halloween no tiene nada que ver con la cultura norteamericana, sino que viene precisamente de los primeros colonos, ¿no? Cuando desembarcaron en Mayflower y trajeron sus costumbres, y una de ellas, como no, era esta, ¿no? La de Halloween. Y algunos grupos fundamentalistas cristianos de Estados Unidos últimamente están muy en contra de la celebración de esta noche de Halloween, porque con los disfraces, con sus calabazas, con sus caretas y con sus máscaras de escrina y con sus cuchillos amenazantes, piensan que es un símbolo totalmente demoníaco, que hay gente que son verdaderos delincuentes que utilizan toda esta parafernalia pagana, y en el fondo ahí tienen razón, que es una celebración pagana en su origen, para cometer todo tipo de tropelías, actos sexuales, y ellos, los fundamentalistas, consideran que la fiesta en sí, tomada en su conjunto, es una fiesta muy demoníaca que tendrían que prohibir. Tendrían que prohibir precisamente para no dar paso pues a todos los desmanes que se están produciendo. No van a tener ningún éxito porque se puede tocar cualquier cosa, pero nunca las tradiciones de las fiestas sagradas, y eso está demostrado desde hace muchísimos siglos, ¿no? Pero bueno, que viene un poco a raíz de eso, porque la finalidad de Halloween es mezclar un poco lo que son los vivos con los muertos, porque se pensaba que debajo de esas máscaras, de esas túnicas, estarían también pues seres malutos, como tú bien dices, provocando la perdición de las almas de los buenos cristianos. Sí, lo que pasa, Carlos, es que efectivamente todo el mundo se ha quedado con lo de Carpenter al final, ¿no? Sí, porque el año 78, porque recordamos el año, porque han pasado ya más de 20, cuando se estrena la noche de Halloween. Y como dice Jesús en su libro, sus infames secuelas son muertos que vuelven y tal. Claro, a partir de entonces, la verdad es que fuera de la cultura anglosajona, donde la noche de Halloween es algo habitual, si son los niñitos disfrazados que te van a pedir golosinas, en Halloween se han convertido en el mundo en sinónimo de noche del horror. Sí. Y no era eso en absoluto. En absoluto. Es decir, era la noche de la comunicación íntima con los antepasados y los muertos. Pero con tus antepasados, con tus muertos, con tus familiares, con tus parientes, con tus seres queridos. Era una noche absolutamente pacífica. Era una noche en la que tiene que venir una especie de psicópata del más allá a vengarse de lo que sufre en el mundo. Bueno, ya no hay manera de desmontar esto. Es decir, porque deben ir por Halloween 39, así que ya no hay forma de eliminarlo. Que se ha desvirtuado tanto porque realmente la fiesta céltica de Samaí, que después recogió todo lo que son estas dos fiestas seguidas, que es el Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos, pues en realidad lo que la gente piensa es que se está celebrando, bueno, pues la fiesta en honor de los muertos. Y no es así, claro. Pero no es así, porque realmente lo que se está celebrando es la intención de que dichos muertos dejen en paz a los vivos. Sí. Entonces se hacen una serie de rituales para decir, muy bien, estáis ahí, os recordamos, tenéis ahí las flores, los crisantemos, todos si morimos el crisantemo también interesantísimo, porque crisantemos y no otras flores, pero
la idea es que no amenacéis ya después la casa, es decir, la noche para los difuntos y el día para los vivos. Es una de las frases, por ejemplo, dentro de esas santas compañías que hay en el País Vasco, pues es la frase que se dice, la noche es mía y el día es para ti, cuando se encuentran con estas apariciones fantasmales. Y ahí entramos un poco en esas apariciones que ocurren en esta fecha. Desde luego que el episodio de la Santa Compaña es uno de esos capítulos que siempre han aterrorizado más al respetable, ¿no? Y actual, además. Y fíjate que aterroriza, y muy vigente. Aquí ya no estamos hablando de leyendas, estamos hablando de una fiesta muy actual que se puede interpretar de distintas maneras, y ahora pues en muchísimas discotecas están con su noche de Halloween, y bueno, pues a su manera creen interpretar o reinterpretar lo que serían viejos mitos celtas, viejos mitos paganos, que ya no tienen nada que ver casi con los cristianos. Pero cuando hablamos de la Santa Compaña, uno de los nombres, por ejemplo, que reciben esta especie de apariciones espectrales cuando van en grupo, o la huestia, que es como así la llaman en Asturias, a diferencia de la Santa Compaña, que es como la llaman en Galicia, pero es que también la huéspida de ánimas, que la llaman el león, o la manga, que es otra de las acepciones que reciben en Castilla. Bueno, pues lo que es más preocupante, y más en la Santa Compaña, es que no estamos hablando de apariciones del pasado, no estamos hablando de leyendas, sino que hay gente que asegura actualmente haber visto a la Santa Compaña. Y ojo, cuando digo haber visto no quiere decir que la vieran en esta noche, que a pesar de todo, bueno, pues la gente puede pensar que es la noche más propicia, por esto que se abren puertas donde los muertos parece que durante unas horas pueden hacerse visibles a los vivos, sino que va en otras fechas que en principio no tienen nada que ver con celebraciones especialmente dedicadas a los muertos, a los difuntos. Y esas apariciones son tan abundantes que incluso recuerdo que un periodista, amigo nuestro, que es Manuel Carballal, en 1991 hizo una especie de encuesta, preguntó a Fernando Magdalena, que es el director del Centro de Investigaciones Psicofísicas de Vigo, y este le confesó que las apariciones de la Santa Compaña seguían tan vivas como antes, que había recogido multitud de testimonios donde esas apariciones, pues desde luego te dejaban con los pelos como escarpias, porque cuando te encuentras con algo que físicamente no debería existir, y mucho menos desde el punto de vista sobrenatural, pues entonces los testimonios dicen que eran escalofriantes, y hay toda una relación en este centro recogido donde puntualmente, año por año, están dando cuenta de todos los avistamientos de la Santa Compañía, no te digo de la huéspida o de la huestia asturiana. A ver, Carlos, cuéntanos cómo sería un encontronazo con la Santa Compañía. Bueno, ante todo, una de las formas en las que se produce, porque además así es como lo titulamos Jesús y yo en series y lugares en los que usted no cree, hombre, es procesiones de cabecera por otra parte. Procesiones de muertos. Sí. Con lo cual ya estamos definiendo lo que la persona se va a encontrar, un cortejo. La Santa Compañía no es una aparición individual, es decir, no es una aparición aunque tenga rasgos fantasmales, se caracteriza por el hecho de que es una aparición grupal. Hay un grupo y ese grupo tiene una actividad, es decir, está en camino de algo. Entonces, el encontrarse a espectros camino, a fantasmas camino de algo, es lo que los define como lo que podríamos llamar una Santa Compañía o una aparición de procesión de muertos. ¿Y aquel que se encuentra con ella? Bueno, pues las leyendas básicamente lo relacionan siempre con la muerte, pero es que es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la vinculación con el mundo de los difuntos. Hombre, su visión es de mal agüero. Claro, siempre es mal agüero en las tradiciones españolas. Y siempre está vinculado o relacionado con el mal, con el otro lado. Eso no quiere decir que haya una actitud de agresión por parte de los seres que forman la visión fantasmal, que de hecho prácticamente no hacen nada, sino que el enlace, es decir, el entorno, como llamamos siempre en el tipo de encuentro extraño, es decir, el teatrillo en el cual se ve inmerso el sujeto que sufre la alucinación o la visión de la Santa Compañía, le hace percibir, quizás más por un factor de tipo cultural, que lo que acaba de ver no tiene por qué verlo y que si lo ve no es bueno. Lo que acaba de decir Jesús es fundamental. El que ahora que estamos hablando, que cuando se habla de apariciones de otras cosas siempre nos referimos pues a ovnis, a cosas de este tipo, que tanta gente sea capaz de reconocer en el noroeste español, porque es la zona principal, pero como luego veremos no la única, que se encuentra de verdad de frente con algo que no puede explicar, pero que él sabe lo que es porque forma parte de su patrimonio cultural personal, que es una Santa Compañía, una procesión de muertos, a mí no deja de parecerme pues muy sorprendente. Yo estoy convencido que si ahora mismo ofrecemos los teléfonos a nuestros oyentes, sobre todo gallegos, lo dirían. Tendrían multitud de casos para contar. Yo diré que jamás lo reconocerá, pero tengo un amigo gallego de Orense que nunca lo dirá en público, pero me afirmó que lo había visto. Que lo había visto. Sí. Una alucinación que le ha marcado para siempre. Hay testimonios muy actuales, pero fíjate, si nos podemos ir incluso a otro extremo, que es a las Islas Canarias. Sí, las antorchas del Time. Y allí encontraríamos otra tradición de apariciones fantasmales en grupo, que son las antorchas del Time.
por el Barranco de las Angustias, en lo que estamos hablando de la isla de La Palma, esa que quiere hundir dentro de poco. Y ahí encontramos, con ligeras variantes evidentemente, pero una aparición espectral que tiene que ver con un hecho luctuoso histórico, con los guanches. Por cierto, ahora que lo comentas, Jesús, el otro día nos llamó un amigo de Canarias diciendo que el hundimiento de la isla de La Palma ya se contempla en las leyendas canarias, y hay quien afirma que cuando se hunda la isla de La Palma aparecerá nada más y nada menos que San Borondón. Claro, sí, es verdad, es una vieja leyenda. De una vieja leyenda, sí. Sí, porque eso provocaría un movimiento sísmico que unas se hundirían. Además, y otras emergerían. Fíjate que encima las antorchas de Time es una leyenda muy bonita, porque es la leyenda del último rihuenche, el Tanausu, el rey de La Palma. Claro. Sí, que al final acabó como nombre de tabaco, No, pero encima que todavía esté por ahí con las antorchas. Que el lugar en el que se da el Barranco de las Angustias, que hace referencia a la famosísima matanza, pues la verdad es que es lo que llamaríamos un lugar de impregnación, un lugar clásico. Las apariciones de antorchas de Time datan del siglo XVIII, o sea, son largas y documentadas, que probablemente, y yo no tengo un gran conocimiento de la tradición de La Palma, probablemente podrían ser anteriores. Esta noche estamos trabajando con unos libros fantásticos, seres y lugares en los que usted no cree, fiestas sagradas, también por ejemplo tengo aquí flores mágicas, flores y flores mágicas. Sí, la historia mágica de las flores. Nos encontramos con dos de los profundos conocedores sobre esas fiestas y tradiciones ancestrales, Jesús Callejo y Carlos Canales. Bueno, queridos, recomendaciones a nuestros oyentes para que puedan soportar mejor esta noche tan terrible. Bueno, que tengan caramelos a mano, porque se está extendiendo la costumbre americana, y esto no hay quien lo pare. Así que tengan golosinas y caramelos, porque los niños están empezando a ser ya un poco pesados y se presentarán pidiendo algo a cambio de no amenazar con un terrible castigo. ¿Cómo son los niños de todas formas? ¿Cómo asimilan todo? Sí, la verdad es cómo somos los españoles asimilando fiestas. O sea, yo creo que tenemos el récord del mundo de asimilación de fiestas, y es una capacidad innegable que tenemos, y lo cierto es que está complicado parar la noche de Halloween. ¿Alguna indicación, Jesús? Hombre, mi recomendación es que no nos dejemos influir mucho por Halloween, que es una fiesta totalmente foránea a nosotros, que nosotros tenemos una con bastante raigambre, que es el Día de Todos los Santos, y al día siguiente, que es el Día de Difuntos, que mucha gente los une, pero estamos hablando de dos fechas pues distintas, a pesar de que pues tienen una relación. Y yo, como siempre en este tipo de fiestas sagradas, más que el jolgorio, más que ir a una discoteca, más que disfrazarme de fantasma y hacer fantasmadas, pues es un buen momento para recordar lo que todas las tradiciones nos están diciendo que recordemos, que es a los difuntos, que es a los seres queridos que han fallecido y que, por alguna virtud especial que desconocemos porque nos lo transmiten las leyendas, los difuntos, los muertos, quieren ponerse en contacto con los vivos y quieren transmitirnos algo. Otra cosa es que nos den unos sustos monumentales si esto ocurre, ¿no? Por lo tanto, recordemos a nuestros muertos, vayamos a los cementerios, entreguémosles flores y sobre todo entreguémosles lo mejor de nosotros mismos, que nuestro corazón y nuestros pensamientos. Sí, me parece muy, muy acertado. Me estoy acordando ahora mismo, fijaos, de los mexicanos, ¿verdad? La importancia que le dan a este día. Un día, pues, para ellos muy significativo, cuando incluso elaboran los platos favoritos de sus muertos, y se los llevan al cementerio, pintan las lápidas, dejan en las tumbas de los niños, dejan juguetes. En el caso mexicano es un fenómeno sincrético. Sí. Es un fenómeno sincrético, es decir, es la imposición de la cultura católica sobre un pueblo que tenía un profundísimo culto a los muertos. Y sigue manteniendo un profundo culto a los muertos México en el fondo de su base cultural. Y es un caso clásico de cómo se adapta una festividad a la forma de pensar de cada pueblo, de cada lugar, de cada área. Los patrones culturales son muy variados y sobre todo están influidos por multitud de causas. Es muy difícil generalizar, y entonces ahí es uno de los casos en los que podemos ver cómo un fenómeno puede... Si la fiesta de Halloween nunca hubiera existido, el concepto de la noche de difuntos en España no se hubiera impuesto, ni siquiera la variante americana. La noche de Halloween, esta noche donde todos debemos recordar a nuestros muertos, pero desde luego desde la paz y el sosiego, y siempre con el cántico de nuestro querido fantasma. Porque a los muertos hay que recordarles desde la paz y el sosiego, ¿verdad? Por supuesto. Fíjate, me gustaría terminar, si me permites, con un verso de Pablo Neruda que siempre me ha encantado y que creo que es muy apropiado para esta noche. Él decía en una fiesta y una fecha como hoy: hoy entregamos a las sombras un ser resplandeciente que nos regalaba una estrella cada día.
recordemos siempre a nuestros difuntos como seres resplandecientes que nos dieron su estrella mientras vivieron. Que siempre están dispuestos a ayudar, no a otra cosa. Son seres que nos protegen, son nuestros ángeles de la guarda. Muy bien. Pues toma, Carlos, tu sábana. Gracias, muy amable. Toma, Jesús, la calabaza. Es normal que no me has dado el nabo.